Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, tenía lo que es una predicción. Más que una predicción, estaba reflexionando con respecto a esas tres lunas que yo logré lo que es visualizar. No sé si vosotros han visto el video anterior, en la cual cada luna emitía lo que es un símbolo y luego pues simplemente reventaba, se apagaba, ¿no? Entonces, yo siento que estas lunas son líderes muy importantes, líderes que pueden estar relacionados con, como lo dije anteriormente, con el régimen islámico, ¿no? Entonces, justo ayer viernes vi lo que es una noticia en la cual pues se decía que habían simplemente cerrado el ciclo de uno de ellos, un tal Hezbollah. No sé si vosotros lo han visto, vale. El punto es, vale, si él es uno de los grandes, se puede decir, que está causando terror lo que es en el mundo, y nosotros lo que queremos es paz en el mundo, pues todavía faltan dos. ¿Por qué? Porque luego de estar reflexionando, luego de que simplemente las autoridades competentes, ¿no? O de la zona de ahí donde están en conflicto, lleguen, como se dice, a acabar el ciclo de cada uno de ellos, pues el mundo entraba a lo que es en caos. Quiere decir que esta situación no se queda así tan fácilmente. Quiere decir que posiblemente ellos tienen aliados que nosotros pues no conocemos. Ese es el punto, ¿vale? Yo lo que pido es que hagan cadena de oración. Sé que es un gran logro, entre comillas, ¿vale? Porque sinceramente yo no soy partidario de esta situación. Para mí, vida es vida. De donde venga, vida es vida. Para mí la vida es algo muy valioso, muy preciado. Vida es vida. Pero bueno, las cosas parecen como que se salen un poco de control y esperemos que muy pronto pues se calmen, porque esto no es el final. Esto no es el final. Ayer vi, vuelvo a decir, busquen ustedes en las noticias, se pronuncia con Hizbula, ¿vale? Entonces busquen esa noticia y es como que en estos momentos se estuviera viendo lo que es celebración, claro, porque con esto también garantiza de que ya se acabe tanto conflicto que está habiendo. Pero es que esto no es el final. Faltan dos. Faltan dos. Y no me alegra sinceramente que simplemente terminaran de esta manera. No, no me alegra. Porque vuelvo a decir, vida es vida. Vida es vida. Les recomiendo que no bajen la guardia, especialmente para los lugares donde puede ver lo que es una amenaza como Europa, como también lo que es Norteamérica, sitios potentes, ¿no? Sitios países que son del primer mundo. Entonces no hay que bajar la guardia. Es como que hubieran provocado al dragón. Ese es el tema. Es como que esto simplemente, en vez de apaciguar las cosas, es como que hubiera habido lo que es un gran detonante. Un gran detonante. Esto trae cola. Esto trae cola, ¿vale? Entonces, esa es una de las predicciones que yo quería entregarles también. Pero aparte de eso, hay otra predicción muy importante, especialmente en las zonas donde está habiendo mucha sequía, en las zonas donde está habiendo muchos incendios, lo que estaba o lo que estuvo pasando, lo que es en Sudamérica y otros lugares del mundo, por la ola de calor, por la falta de lluvia, etcétera, etcétera. Yo lo que siento y lo que he visto es que van a aparecer muchas enfermedades que están relacionadas con, se puede decir, con los mamíferos, especialmente lo que es los perros.
van a aparecer enfermedades. Es importante que no estén, como se dice, que no estén cerca de esas zonas, porque supongamos que estos animales que no tienen culpa de nada, tengan lo que es este tipo de enfermedad, te muerde o no sé cómo será el nivel de contagio y pues a lo mejor para un ser humano no va a ser nada positivo. Esto es consecuencia en base a la reforestación que está habiendo, los incendios, de una forma natural o de una forma artificial también. Siento que es importante que estemos atentos. Es como que viene todo de golpe. O sea, por una parte se reactiva otro conflicto, porque se va a reactivar otro conflicto en los países que están involucrados, como aquí en Europa también, ¿no? Y por otra parte, pues en las zonas como Sudamérica, en los lugares donde está habiendo mucho incendio, pues aparece una enfermedad que está relacionada con los animales. Los animales. Es como que este mes de octubre parece como que todo lo malo llega de golpe, como que todo va a influir, como que posiblemente lo que ha estado pasando en el transcurso de los meses anteriores, la consecuencia se ve en este mes de octubre. Este mes de octubre va a ser un mes muy, muy intenso, muy fuerte, muy dramático, por decirlo así. Van a estar constantemente viendo posiblemente cosas negativas en las noticias. Yo soy de esas personas que no veo noticias, ¿vale? No suelo ver. De casualidad algo que quizás, como yo he estado averiguando por el tema de la predicción de las 3 lunas con símbolos, entonces he estado averiguando y por eso que ahora me entero lo que ha pasado el día viernes, el día de ayer. Pero esto simplemente es, como se dice, la punta del iceberg. Solo es la punta del iceberg. Octubre, un mes de impacto, por decirlo. Octubre es un mes también de cuidarse, especialmente con los mamíferos. Mamíferos, ¿vale? Octubre también es un mes para no tomarnos las cosas tan a la ligera, que si hay un conflicto al otro lado del mundo, no nos va a afectar a nosotros. Sí nos afecta, de una forma directa o indirecta nos afecta. Suben los precios, hay inflación, hay inestabilidad política, inestabilidad económica, todo está globalizado. Entonces, quieran o no, nos afecta. Lo que pase también en Sudamérica, en los lugares donde ha habido incendio con el tema de este brote, de esta enfermedad que va a aparecer en los mamíferos, pues también tiene efecto en todo el mundo. Entonces, no hagamos, como se dice, caso omiso o no seamos indiferentes, porque de una forma directa o indirecta, nos va a pasar, ¿vale? Nos va a llegar. Yo pido por favor, sé que a lo mejor mucha gente dice, Richard, pero ¿de qué sirve hacer oración si al final va a pasar? Bueno, pues a lo mejor si pasa, la intensidad va a ser menos también. Y aparte, como se dice, guerra avisada, pues no mata soldadito. Vosotros ya están prevenidos, ya están atentos ya. ¿Y cómo pueden prevenir esto? Si saben que empieza un conflicto mayor, pues entonces yo qué sé, guardar primeras cosas de primera necesidad. Porque cuando pasa esto, todo sube. Aquí en Europa lo vemos. Todo subió cuando empezó los conflictos que está habiendo actualmente. Todo ha subido. Aquí en España, justo hablaba esto con unos colegas. Aquí en España, cuando yo llegué lo que es en el 2010, hasta el 2015, vamos a decir, ¿vale? O 16, por ahí. Yo me acuerdo que aquí la comida era baratísima. Baratísima. Comparado con Perú era baratísimo. Yo me acuerdo que yo me gastaba cada 15 días, me iba lo que es al súper, venía con mi carrito, me gastaba 35 euros seguro. Que en soles son como 100 soles, si no me equivoco. Cada 15 días. Se supone que en Europa tiene que estar más caro, pero aquí en España antes la comida era baratísimo. Los alquileres siempre han estado por las nubes, siempre, pero la comida era baratísimo. Ahora no. Ahora ha subido lo que es el doble o el triple. Ha subido, ¿pero por qué? Por todos los acontecimientos que está pasando en el mundo. Y no sé si ustedes en su país también lo notan.
Antes el alimento era barato, ahora no. Entonces es importante estar prevenidos también. Es importante hacer cadena de oración para que vuelva, como se dice, la época de gloria, ¿no? Para que las cosas se tranquilicen un poco, porque sinceramente, aquellos que a lo mejor vivimos fuera de casa, un alquiler te vale prácticamente el sueldo de un básico. ¿Vale? Estamos hablando de aquí de Europa que está regularizado, en Estados Unidos no sé cómo es. Pero entonces, si el alquiler te vale 1.200, 1.300 euros, ¿de dónde vas a sacar para tu comida, para teléfono, para un gasto imprevisto, un ahorro, impuestos? Entonces, todo lo que pasa en el mundo afecta, es un efecto dominó a todos. De una forma directa, o también lo pueden utilizar como un pretexto, ¿no? ¿Por qué no? También lo pueden usar como un pretexto. Es así. Entonces, es muy importante que vosotros estén atentos. Un fuerte abrazo, cadena de oración, chicos. Esperemos que esto pase ya. Toda la buena vibra al mundo. Y vuelvo a decir, vida es vida. Lamentablemente el ser humano parece que la vida no vale nada, vale más un móvil, un celular que la vida. Y no puede ser así, porque la vida es un regalo que Dios nos ha dado. La vida es preciosa, es única, pero hay personas que tienen otro tipo de mentalidad. Entonces, oremos por la vida, oremos por la paz, oremos porque se acabe ya esta mala racha, porque desde que empezó la pandemia no paramos. No paramos, que si pasa un ciclón, que si hay, yo que sé, un enfrentamiento, que si viene otra pandemia, no paramos. Entonces, hay que pedir a Dios, hay que aprender la lección. Eso es lo que yo recomiendo. Bendiciones de corazón, chicos. Gracias por su apoyo. Estamos en contacto. Los quiero mucho. Cuídense mucho.